Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan para continuar con esta serie que empezamos la semana pasada, esta serie que se llama El Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Empezamos apenas la semana pasada, entonces quiero invitarles a que abran sus Biblias en Juan capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 34. Juan capítulo 1, versículos 19 hasta el versículo 34. Este es el segundo mensaje de esta serie y se llama La grandeza de Cristo. La grandeza de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 hasta el 34. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos de los que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: a aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Oremos. Nuevamente, Señor, al abrir tu palabra y presentarnos delante de ti, queremos rogarte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe y aplique y nos transforme por medio del poder del Evangelio. En Jesús oramos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que, estando en algún lugar de la creación de Dios, quedaste embelesado ante lo que veías y te quedaste en silencio y solamente contemplando? Posiblemente fuiste a las Barrancas del Cobre en Chihuahua y viste todo eso tan increíble, tan majestuoso. Posiblemente fuiste al Cañón del Sumidero en Chiapas y te quedaste impresionado con lo que estabas viendo. O posiblemente estuviste en Acapulco en pie de la cuesta y estuviste esperando la puesta del sol y te quedaste con la boca abierta al ver las maravillas de la creación de Dios. Ahora, ¿cuándo te ha pasado esto con respecto a alguien, con respecto a una persona? ¿Cuándo te has quedado tan impresionado con las palabras, con los logros de alguien y que solamente te quedaste admirándolo? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, Juan el Bautista
en el versículo 29 del capítulo 1, Él dice, miren, vean, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos está diciendo, por un momento, quiero que mires, quiero que contemples, quiero que consideres a esta persona a la cual estoy introduciendo, estoy presentando. He aquí el Cordero de Dios. Muchos de ustedes en su caminar cristiano llevan ya muchos años. Algunos muy pocos meses posiblemente, o muy pocos años. Algunos de los que me están escuchando posiblemente en su vida espiritual están considerando seriamente cada uno de los dichos de Jesús, especialmente el dicho de Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y posiblemente a algunos de ustedes no le importa, lo han rechazado ya. Lo único que no puedes hacer con Jesús es ignorarlo. Lo único que no puedes hacer con Jesús es ignorarlo. Jesucristo es una de las figuras históricas más polarizantes. Hay algunas personas que han dejado todo para seguirlo. Han dejado su trabajo, han dejado su familia, han dejado todo por seguir a Jesús. Y hay otras personas que han tomado la decisión de completamente desecharlo y oponerse a Él, de burlarse de Él. A principios de año, Netflix estaba promocionando una producción brasileña que presentaba a Jesucristo y a sus apóstoles como homosexuales. Algo completamente contrario. Y yo a veces me pregunto, cuando veo todos estos ataques, especialmente contra Jesús, y digo, ¿por qué no atacan a Mahoma? ¿Por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan a Confucio? ¿Por qué no atacan a Moisés? ¿Por qué no atacan a otro líder religioso? ¿Por qué es contra Jesús? Porque odian la palabra de Jesús con respecto a lo que Él es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que o lo amas o lo sigues, o simplemente tomas una decisión de no querer saber absolutamente nada de Él. Y déjame decirte unas palabras de C.S. Lewis en su libro, donde él menciona que ante los dichos de Jesús, tú no puedes decir simplemente que Jesucristo es una buena persona. Ante los dichos de Jesús, donde Él dice que Él es Dios, tú no puedes decir simplemente que Jesucristo es una buena persona o un maestro. Él dice que ante los dichos de Jesús hay solamente 3 opciones, y estas son: que Jesucristo estaba loco, yo soy el único camino a Dios. O Jesucristo era un mentiroso, engañó deliberadamente a todos sus seguidores. Y la tercera opción es: Jesucristo es lo que dijo ser, Dios en carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puedes quedarte neutral ante Jesús. Y aquí está Juan el Bautista diciendo: he aquí, por favor, mira. Por favor, considera. Por favor, piensa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan capítulo 1, versículos 19 hasta el 34, nos va a ayudar a contestar la pregunta: ¿por qué Jesucristo es grande y digno de admiración? ¿Por qué Jesucristo es grande y digno de admiración? 3 cosas, espero que tengas ahí tu bosquejo. Número 1, por su valor. El valor de Jesucristo es lo más grande que te puedas imaginar. Número 2, por su liberación.
Y número 3, por su empoderamiento. ¿Por qué Jesucristo es grande y digno de admiración? Por su valor, por su liberación y por su empoderamiento. Así que vayamos al punto número 1 acerca de su valor. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el versículo 19? Bueno, en el versículo 19 lo que encontramos es que hay una revuelta, está pasando algo en medio de Israel. Aparece un profeta, Juan el Bautista. Se viste como profeta, está en el desierto, está dando mensajes. Y entonces la gente, los líderes religiosos en Jerusalén, envían gente para saber quién es este hombre que está causando una revuelta religiosa en nuestro país. Entonces, los líderes religiosos y los líderes de educación religiosa son enviados, fariseos y los representantes del Sanedrín judío son enviados al desierto a preguntarle a Juan, ¿quién eres? Así que la primera pregunta que le hacen a Juan es si eres el profeta. Ahora, ¿por qué le hacen esta pregunta a Juan? Esta pregunta se la hacen porque Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 escribió lo siguiente: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Y el mundo judío sabía que esta profecía tenía que ver con el Mesías. Así que cuando llegan con Juan el Bautista les preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el hombre que Moisés dijo que iba a venir? Y Juan les dice, de ninguna manera, yo no soy. Pero después le hacen la pregunta de que si es Elías el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué le hacen esta pregunta? En el último libro de la Biblia, los últimos versículos del Antiguo Testamento es Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde Dios dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Entonces, ¿eres tú Elías? Y Juan les vuelve a decir que no. Ahora, lo interesante de esto es que Jesucristo en los otros evangelios dice que Juan sí es Elías. Es el Elías que había de venir para preparar la venida de él. Esto es lo que Jesucristo dijo con respecto de Juan el Bautista. Pero ¿cómo se veía a sí mismo Juan el Bautista? Le hacen de hecho esa pregunta, ¿cómo te ves a ti mismo? Y Juan el Bautista dice lo siguiente en los versículos 26 y 27. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. En esos tiempos había maestros y estaban sus discípulos. Y un discípulo era llamado a hacer todo lo que el maestro le dijera, a excepción de desatarle las sandalias de los pies, la correa de la sandalia de los pies, porque ese era un trabajo de un esclavo. Y lo interesante es que Juan, comparándose con el valor de Jesús, él dice que ni siquiera es digno de hacer el trabajo de un esclavo. O sea, él se ve más bajo que un esclavo en valor con respecto al valor de Jesús. Y todavía esto es más increíble por lo que Jesucristo dijo con respecto a Juan. Mateo capítulo 11, el versículo 11, Jesucristo dice con respecto a Juan el Bautista, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Jesús exalta a Juan el Bautista y Jesús les dice, ¿saben cuál es el hombre más grande que conozco? Es Juan el Bautista. Ahora, ¿en qué radicaba la grandeza de Juan el Bautista? No radicaba en una grandeza dentro de él.
sino radicaba en la dignidad de su misión. La grandeza de Juan el Bautista estaba en la misión que le dieron. Y la misión que le dieron era ser el precursor, quien iba a introducir, quien iba a presentar, quien iba a preparar al pueblo de Dios para la llegada de Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. En eso radicaba la grandeza de Juan el Bautista. Pero es impresionante todavía que cuando Jesucristo empieza a reunir a sus seguidores, a sus apóstoles, gente de Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista, se convierten en discípulos de Jesús. Y algunos de ellos, algunos de los discípulos de Juan, un poquito celosos de lo que estaba pasando, celosos de que Jesucristo empezara a tener más fama que su maestro, fueron con Juan preocupados a decirle: oye Juan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tú presentaste a Jesús y ahora Jesucristo es más famoso que tú. ¿Qué pasa, Juan? Y es increíble las palabras de Juan en el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículos 29 al 30. Juan dice lo siguiente: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. A él le toca crecer y a mí menguar. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, este año tuvimos muchas bodas. En los primeros meses del año tuvimos muchas bodas aquí en Cordero de Dios y estoy seguro que tú has ido a una boda. ¿Y qué es lo que pasa en una boda? Ya está todo listo, entra el novio y entra con los caballeros de honor y están listos entonces para recibir a la novia, y después entra el cortejo de la novia, entran las damas y ya están listas para recibir a la novia. Entonces ya todo el mundo está listo y va entrando la novia. Ahora, imagínate lo siguiente, por favor. Imagínate que la dama de honor de la novia, que puede ser su hermana o puede ser su mejor amiga, mientras viene entrando la novia, ella se sale de su puesto y entonces le dice: no te cases, no te cases, porque te voy a extrañar mucho. Porque nuestra relación no va a ser la de antes. Te vas a casar con este hombre y entonces ya no vamos a poder tener la relación de antes. Esto se trata de mí, se trata de mí. Sería una locura. Nunca me ha pasado ver eso y espero que nunca me pase ver eso. Pero sería una locura que una mujer del cortejo, sea la hermana, sea la mejor amiga, de repente quiera ser el centro de la boda. Y de repente piense que lo más importante de la boda es cómo ella se siente con respecto a su mejor amigo, a su hermana. Eso sería una tremenda locura. Lo que sí he visto es a la dama de honor estar llorando, emocionada por compartir la felicidad de la novia, por compartir la felicidad del novio. Eso es lo que Juan está diciendo. Ustedes me están diciendo que Jesucristo está siendo más popular, que hay gente que se está yendo con él. Y Juan dice: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Porque yo no soy el novio. Yo no soy el novio. Él es el novio. La iglesia es la novia. Yo simplemente soy el amigo del novio y me gozo en la alegría del novio. Es necesario que Jesucristo crezca y que yo decrezca. Es necesario que Él sea el centro y yo me haga a un lado y simplemente comparta de la felicidad, me llene de felicidad por el valor del novio. Nuevamente, no he ido a ninguna boda en la cual alguien aparte de los novios quiera ser el centro de la boda. No he ido.
Pero sería una locura y sería algo muy feo que alguien aparte de los novios quiera ser el centro de una boda. De hecho, esa es una imagen de lo que ha pasado con la humanidad, de quitar del centro al quien debe de estar y ellos ponerse en el centro. Eso es la historia de la humanidad. Eso es lo que vemos en los primeros 3 capítulos de Génesis. Génesis 1 y 2, encontramos a Dios en su majestad, en su poder, en su santidad, en su amor, creando a la humanidad. Y Adán y Eva experimentaron una relación con Dios porque Dios era el centro, porque la gloria de Dios era el centro. Y entonces ellos recibían de Dios todo su propósito, todo su valor, todo su significado, toda su felicidad. Pero en Génesis capítulo 3 ocurre una tragedia. Y es que creyendo que podían vivir aparte de Dios, ellos se pusieron en el centro. Y lo único que experimentaron fue vergüenza, miedo, culpa, temor. Al ponerse en el centro, al quitar a Dios de sus vidas, al pensar que podían vivir una vida de significado, propósito y felicidad aparte de Dios. Nosotros no fuimos diseñados para ser el centro. Tú no fuiste diseñado para ser el centro de tu vida. La humanidad fue creada para vivir alrededor de la gloria y de la grandeza de Dios. ¿Sabes lo que pasaría si el sol desapareciera de nuestro sistema? ¿Qué pasaría si el sol desapareciera de nuestro sistema? Bueno, en primer lugar, no nos enteraríamos inmediatamente. Se tardaría 8 minutos y medio en llegar la última luz del sol a nuestro planeta. Y entonces empieza el caos. Es interesante lo que alguien escribió con respecto a esto. Dice, la influencia gravitacional del Sol sobre la Tierra también desaparecería al cabo de 8 minutos y medio y nuestro planeta se desplazaría en una línea recta por el espacio. En otras palabras, el Sol, que es el centro de nuestro sistema, lo quitamos y entonces nuestro planeta iría en línea recta a un futuro de tinieblas y a un futuro frío de congelación. Y eso es una excelente imagen de lo que pasa cuando haces a un lado a Dios, lo quitas del centro de tu vida. Tu vida va en dirección directa a las tinieblas, porque tú y yo no fuimos diseñados para ser el centro de nuestras vidas. Es Dios, es Jesucristo. No fuimos diseñados para ser nuestros propios salvadores, no fuimos diseñados para ser nuestros propios señores. Es Cristo. Y aquí está Juan el Bautista diciendo, he aquí, véanlo, considérenlo. Él es el más digno de valor, porque Él es el Cordero y Él es Dios mismo. En Juan capítulo 7, versículo 45, está el testimonio increíble de unos soldados que fueron a arrestar a Jesús. Juan nos dice que hubo momentos en los cuales la gente quiso matar a Jesús antes de la cruz. Y este es uno de ellos. Los líderes religiosos, celosos, envían alguaciles y soldados para arrestar a Jesús. Y estos hombres llegan cuando Jesucristo está dando una tremenda enseñanza, un tremendo discurso. Y estos hombres se quedaron con la boca abierta. Y cuando regresan y las autoridades les dicen, ¿por qué no lo arrestaron? Escucha las palabras que dijeron. Jamás un hombre ha hablado como este.
Jamás un hombre ha hablado como este. Lo miramos, lo escuchamos. No pudimos hacerlo. Nunca nadie ha hablado como este hombre. La gloria de Dios es tan pesada, tan fuerte, que solamente cuando orbitas alrededor de Él es que verdaderamente vas a experimentar el propósito de tu vida, el significado de tu vida, vas a encontrar el valor de tu vida, vas a encontrar tu verdadera identidad y vas a encontrar un verdadero gozo. Un gozo que no te lo puede quitar ni la pandemia, ni la economía, ni la muerte. ¿Por qué Jesucristo es grande y digno de admiración? Número uno, por su valor. No hay nada ni nadie en todo el universo que se compare a Cristo. Número dos, ¿por qué Jesucristo es grande y digno de admiración? No tan solo por su valor, sino también por su liberación. Ahora le siguen preguntando a Juan, ¿sí? En el versículo 23, Juan contesta de una manera bastante clara después de que le dicen, bueno, si no eres el Cristo y no eres Elías y no eres el profeta, ¿quién eres? Escucha lo que dice Juan. En el versículo 23, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con palabras del profeta Isaías. ¿Qué significa esto? En primer lugar, Juan les dice, el mensaje que yo tengo no es un mensaje nuevo, ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, les quiero decir que todo el Antiguo Testamento apunta al que yo les vengo a presentar. Así que no es un nuevo mensaje, no es algo nuevo. Ha sido profetizado, todo ha sido preparado tal como lo dijo Isaías. Ahora, Juan está citando Isaías capítulo 40, versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Este pasaje en Isaías capítulo 40, el contexto es el regreso del pueblo de Dios después de 70 años en el exilio en Babilonia. Y Juan dice, yo soy el cumplimiento de esta profecía y yo soy el que les animo a ustedes. Preparen sus vidas, preparen sus corazones. Va a haber un regreso de la cautividad, va a haber un regreso del exilio, va a haber una liberación para ustedes, porque el elegido de Dios ya está aquí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que el pueblo de Dios fuera llevado al exilio en Babilonia? Creo que lo sabes, pero me gustaría citar Isaías capítulo 31, el versículo 1, donde el profeta lo presenta de una manera bastante interesante. Dice, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. En otras palabras, Israel removió la gloria de Dios del centro de sus vidas y entonces empezó de manera natural a buscar otros centros, centros que no ayudan, centros que no eran lo suficientemente fuertes ni gloriosos. Eso es lo que dice Juan. Y entonces, esto es lo que pasa también en nuestras vidas. Cuando Jesús no es el centro de tu corazón, entonces tú andas deambulando, buscando otros centros. ¿Qué pasa si el sol desapareciera repentinamente de nuestro sistema? Como ya dije, nuestro planeta Tierra entraría en una dirección directa a las tinieblas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría con los otros planetas? Especialmente con los planetas más grandes de nuestro sistema, Júpiter y Saturno. Bueno, son tan grandes que de alguna manera ellos iban a empezar a atraer
las lunas o planetas más pequeños y entrarían en un choque, o sea, un caos completo. Y nuevamente, esta es una perfecta imagen de lo que pasa cuando quitamos a Dios del centro de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Buscamos otros centros, vamos de trabajo en trabajo, de relación en relación, de placer en placer y no encontramos satisfacción. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo creado, no fue diseñado para ser el centro de tu vida. No hay absolutamente nada que te pueda dar todo lo que tú esperas. Solamente Dios lo puede hacer. Hay un libro que se llama American Girls, Social Media and the Secret Lives of Teenagers. En otras palabras, chicas americanas, las redes sociales y la vida secreta de los adolescentes. Este libro está escrito por Nancy Jo Sales. Y en su investigación para escribir este libro, ella narra una conversación que tuvo con un adolescente en un centro comercial en Los Ángeles, en California. Y esta chica, hablando acerca de las redes sociales, le dijo lo siguiente: las redes sociales están destruyendo nuestras vidas. ¿Tengo que decir algo con respecto a esto, especialmente adolescentes que me están escuchando? ¿Tengo que decir algo? ¿Tengo que probar esto? Las redes sociales están destruyendo nuestras vidas. Y entonces la escritora le preguntó, entonces, ¿por qué no las dejas? Y esta chica le contestó algo muy interesante y a la vez triste. Porque entonces no tendría vida. Porque entonces no tendría vida. Me están destruyendo, pero si las dejo, no tendría vida. Si trasladamos ese dicho a términos espirituales, sería algo así. Mi ídolo, alrededor de quien tú giras, tu Dios funcional, mi ídolo me está destruyendo. Pero si lo dejo, voy a desaparecer. Déjame decirte algo. Si algo diferente a Cristo es el centro de tu vida y alguien lo destruye, vas a desaparecer. ¿Qué estoy diciendo? Si el centro de tu vida es tu trabajo, de ahí sacas tu identidad, tu sentido de propósito, etcétera, y de repente pierdes el trabajo, como a muchos les ha pasado tristemente en esta pandemia, y ese era el centro de tu vida, desapareciste. Has entrado en una crisis. Si tus hijos eran el centro de tu vida y tus hijos te han abandonado, de repente alguien los cambió, desapareciste. Si tu esposo o tu esposa era el centro de tu vida, de repente hay un caos en tu matrimonio, desapareciste. Pero déjame decirte algo más. Si Jesús destruye ese ídolo, ese falso centro, y Él es tu Señor y Salvador, no vas a desaparecer, todo lo contrario. Vas a reaparecer con una nueva vida, con un nuevo propósito, con un nuevo valor, con una nueva identidad, con una nueva seguridad, porque Jesús es el centro. ¿Sí te das cuenta? Si te quitan tu falso centro, tu falsa vida, vas a desaparecer. Pero si Jesucristo es el centro de tu vida, como Él debe de serlo, por su valor, entonces no desapareces. Todo lo contrario, vas a reaparecer. Vas a tener una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo significado, una nueva identidad, una nueva seguridad, porque Jesucristo es el centro. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? ¿Cómo es que Jesucristo hace esto? Bueno, regresemos al versículo 29. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de la Biblia es la historia del Cordero. La historia del Cordero es el compromiso de Dios de destruir nuestro pecado sin destruirnos a nosotros. Al igual que muchos de ustedes, mi trasfondo es católico y romano. Y de chico iba a misa. Y siempre escuchaba en la misa
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Lo aprendí, lo canté sin tener ninguna idea de lo que eso significaba. Pero para los judíos, tenía mucho significado. Y cuando Juan dice a una multitud, al ver a Jesús, y les dice, he aquí el Cordero de Dios, inmediatamente la gente pensó en el libro de Éxodo, inmediatamente la gente pensó en la Pascua. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo se nos dice que Dios envía, Dios da instrucciones y le dice a su pueblo que va a pasar el ángel que va a traer justicia sobre los pecados del pueblo de Israel y del pueblo egipcio. Pero si ellos creen en la palabra de Dios y sacrifican un cordero y ponen su sangre en los dinteles de la puerta, entonces el ángel va a pasar. Eso significa Pascua, pasar, porque hubo alguien sobre el cual se cargaron los pecados. Hubo alguien que fue sustituto, el cordero. Y eso es simplemente una imagen que apuntaba a Jesucristo. Ese cordero tenía que ser perfecto. Ahora Jesucristo se aparece y Juan dice, aquí está el cumplimiento de la Pascua. No es ya un cordero, no es un animal, es un hombre, y este hombre es Dios. Y este hombre vivió una vida perfecta. Y este hombre va a la cruz tomando tus pecados, tus idolatrías, y Dios lo sacrifica por ti, para que tú no seas destruido. La historia del Cordero es la historia del compromiso de Dios de destruir nuestro pecado y nuestra rebelión sin destruirnos a nosotros. A través del Cordero, Dios nos da una mejor liberación y un más grande regreso de nuestro exilio. La historia de la humanidad desde Génesis capítulo 3 es la historia del exilio. No pudieron regresar hasta que aparece el Cordero. Y si tú formas parte de la familia de Dios, tú y yo estamos camino a los nuevos cielos, a la nueva tierra, a la casa del Padre, a través de la grande liberación que nos ha dado Jesucristo. ¿Por qué Cristo es grande y digno de admiración? Número 1, por su valor. Número 2, por su grande liberación, la liberación de nuestros pecados. Pero número 3, por su empoderamiento. Le siguen preguntando a Juan, a ver, ¿por qué bautizas, Juan? ¿Por qué bautizas? Y Juan contesta en el versículo 26 y en el versículo 33, yo bautizo con agua, pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y la manera en la cual Juan hace esto es como de un testigo. Juan da testimonio acerca de Jesús. Y sobre todo Juan da testimonio acerca del bautismo de Jesús. Versículos 32 y versículo 34, Juan dice lo siguiente: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Ya les testifiqué que Él es el Cordero de Dios. Ahora les testifico que Él es el Hijo de Dios. Y lo que Juan dice es el cumplimiento de una profecía en Isaías capítulo 42, versículo 1. El profeta escribe 700 años antes de que esto ocurriera. Hablando de Jesús, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Jesucristo es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Y Jesucristo fue ungido, Jesucristo fue empoderado por el Espíritu Santo el día en que fue bautizado por Juan. A Juan se le dijo que donde él viera que el Espíritu Santo descendía, ese es el Cristo. Ahora, Jesucristo hace algo interesante.
Porque no tan solo Él es empoderado con el Espíritu Santo en el momento de su bautismo, sino que después Jesucristo bautiza a cada uno de los creyentes en Él también con el Espíritu Santo. Juan dice, lo que yo hago es simplemente algo externo. Pero lo que Jesucristo hace es que a través de su Espíritu Santo, el cual es para todos los creyentes, no para una élite ahí especial, es para todos los creyentes, es un cambio interno. El bautismo del Espíritu Santo con el cual bautiza Jesús es para cada cristiano y sucede en el momento de la conversión. Tú te arrepientes de tus pecados, tú confías en Jesús, Jesús te bautiza con el Espíritu Santo. Y déjame decirte cómo esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel escribe con respecto a esto: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La salvación no se trata simplemente del perdón de nuestros pecados. Y después Dios nos dice, ya te perdoné tus pecados, échale ganas, te espero en el cielo. A ver cómo le haces. Jesús empodera a cada uno de los que han confiado en Él con el poder del Espíritu Santo a través del bautismo. Y por favor, otra vez, ve el pasaje y mira todo lo que dice: los rociaré, los limpiaré, les daré, les infundiré, les quitaré, les pondré, les infundiré y haré. O sea, Él está dando todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que agrade a Dios. Él nos ha dado un nuevo corazón. Él nos ha dado un nuevo deseo. Por eso es que la vida cristiana no se trata de lo que tú puedes hacer para ver si Dios te acepta. Se trata de lo que Jesucristo ya hizo y lo que Jesucristo te da. Y entonces tú tienes todo el poder por el Espíritu Santo para vivir una vida que agrade a Dios y para enfrentar cada situación aquí en la tierra, en un mundo caído, en un mundo con COVID-19. Él te empodera, no tan solo te perdona tus pecados, te empodera para que puedas vivir una vida alrededor de Él. Alrededor de Él. Es interesante y te debes de preguntar mucho por qué intencionalmente en los versículos 26, 31 y 33 encontramos esta frase. Juan el Bautista les dice a los judíos: aquí está alguien a quien no conocen. Y después Juan dice, se presenta a Jesús y dice: yo ni siquiera lo conocía. Y versículo 33, yo mismo no lo conocía. ¿Por qué Juan dice que no conocía a Jesús si Jesucristo era su primo? ¿Recuerdan? La mamá de Juan y la mamá de Jesús eran parientes. Y Juan le llevaba solamente 6 meses a Jesús. Y es lo más seguro que Juan conocía a Jesucristo, que se conocieron de niños. Ahora, ¿por qué Juan dice que no conocía a Jesús? Lo que significa es esto: no lo conocía como el Salvador. No lo conocía como el Señor, no lo conocía como el Cristo, no lo conocía como Dios. Claro que lo conocía. Claro que sabía de Él. Es mi pariente. Pero no lo conocía como Cristo, como Dios. Una de las más grandes tragedias que te pueden pasar a ti que me estás escuchando es saber de Jesús y no conocerlo. Muchos de ustedes han crecido alrededor de Jesús, alrededor de las historias de la Biblia,
pasaron por todo el camino de la Biblia, pasaron por todas las escuelitas bíblicas de vacaciones, pasaste por la sociedad de esfuerzo cristiano, pasaste por la intermedia, pasaste por todo alrededor de Jesús, sabiendo de Jesús y tristemente no lo conoces. No lo conoces. Él no es el centro de tu vida. Es una tragedia. Es una tragedia no saber de Jesús y no conocer a Jesús. El pastor Tim Keller, en su libro acerca de la predicación, cuenta una historia, narra una historia acerca de, le invitaron a dar consejería a que atendiera a una chica de 16 años. Y él cuenta lo siguiente: esta chica estaba batallando seriamente con depresión, con desaliento. Y el pastor Tim Keller, no sé si alguien de ustedes quieren consejería con Tim Keller, ¿sí? El pastor Tim Keller estuvo con ella, animándola, y dice, no pasaba absolutamente nada, hasta que en una ocasión ella dijo algo que entonces me hizo saber cuál era el problema. Y esta chica de 16 años, batallando con depresión y desánimo, le dijo esto al pastor Tim Keller: sí, sé que Jesús me ama, me salvó y me llevará al cielo, pero ¿de qué sirve eso si ningún chico en mi escuela me ve? Y entonces Tim Keller dijo, ya sé cuál es el problema. ¿Te das cuenta? Esta chica sabía de Jesús, tenía la doctrina correcta de Jesús, pero había otra cosa más importante que Jesús para que ella se sintiera completa, y era que un chico la viera como lo que era. El amor de un chico, la atención de un chico era lo que le iba a dar energía, era lo que le iba a dar propósito. Y este es el problema. El problema es que si Jesús no es el centro de tu vida, todo lo demás te vas a dar cuenta tarde o temprano que no te puede dar lo que tú estás buscando. ¿Qué es lo que tú crees que te va a dar vida? ¿Qué crees que es lo que tú crees que te va a dar significado? Y ahí estás enojado, estás molesto, estás triste, estás deprimido, porque no tienes lo que tú crees que debería de estar en el centro. O mejor dicho, tú eres el centro. Y sabes de Jesús. Pero cuando conoces de Jesús, conoces su valor, conoces su liberación, conoces el poder que Él te da, es entonces que te rindes a Él y que experimentas vida, la vida en abundancia que Él dijo que traía. Josh Moody, en su libro con respecto al Evangelio de Juan, escribe lo siguiente: es cuando miramos a ese Cordero en lugar de a nosotros mismos, nuestros problemas u otras personas. Y es cuando llamamos a otros para que no se centren en sí mismos y se centren en Él, que encontramos y ofrecemos vida. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener vida? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Señor que estás en los cielos, al venir delante de ti en esta mañana, te agradecemos, Señor, que nosotros íbamos en una dirección directa a las tinieblas, al ponernos como el centro de nuestras vidas, al poner a otros como el centro de nuestras vidas, al poner algo como el centro de nuestras vidas, y en nuestra loca dirección, Señor, sin sentido, en tu misericordia, tú nos tomaste, tú nos llamaste, tú nos mostraste tu amor, tú nos mostraste, Señor, cuán perdidos estábamos.
Y tú nos diste, Señor, el poder para creer y para arrepentirnos y para responder a tu llamado. Padre que estás en los cielos, yo te ruego que si alguna persona que me está escuchando en estos momentos sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús, yo te ruego que en tu misericordia, Padre, tú lo llames. Tú lo llames. Y esta persona en estos momentos se arrepienta de sus pecados y confía en Jesucristo como su Salvador y como su Señor, para que entonces se encuentre vida. Padre que estás en los cielos, llénanos con tu Espíritu Santo y que nuestras vidas sigan orbitando alrededor del centro, alrededor de Jesús. En tu nombre oramos. Amén.